Hola, continuando con la sesión número 1, recordando que estamos revisando el tema ¿qué significa vivir con obesidad? Ahora vamos a trabajar el webinar número 3, en el cual vamos a hablar del sesgo de ponderación. Como ya revisamos en los otros webinars, en el 1 vimos la obesidad es una enfermedad, en el 2 el estigma de la obesidad y el sesgo de peso. Así que comencemos con nuestro webinar 3 sobre el sesgo de ponderación. Como para contextualizar un poco, el sesgo de ponderación es el conjunto de todos estos sesgos que llevan precisamente al desarrollo de la estigmatización de la obesidad. Y este sesgo de ponderación pues también está presente en el área de los profesionales de la salud, por eso es importante conocerlo. Entonces, empecemos contestándonos la pregunta sobre qué es sesgo de ponderación. El sesgo de ponderación son todas estas actitudes negativas. No sé si en algún momento ya lo habíamos escuchado o en algún momento lo habíamos leído en algún tipo de evidencia científica. Pues bueno, entonces como ya lo mencioné, el sesgo de ponderación son todas estas actitudes negativas. ¿Pero qué actitudes negativas? Pues las actitudes negativas que ejercemos hacia lo que serían nuestros pacientes, ¿no? O bueno, en este caso la sociedad que ejercemos hacia los pacientes con obesidad. Entonces, este sesgo de ponderación es algo que desafortunadamente está socialmente aceptado. O sea, está socialmente aceptado que te critique, está socialmente aceptado que me burle de ti, está socialmente aceptado que te acose. Entonces, este sesgo de ponderación está conformado por tres sesgos que hacen precisamente estas actitudes negativas, que son el sesgo explícito, el implícito y el internalizado. Así que revisemos cada uno de ellos. Primero, el sesgo explícito, como su nombre lo dice, es explícito, es lo que te sale, es lo que realmente estás en la convivencia día a día con el paciente. Son todas estas palabras críticas en las cuales pues van desde considerar palabras que no se deben usar de gordo, gorda, obeso, obesa, pasada de peso. O sea, esas palabras son sesgo explícito, que muchas de las veces no lo haces con la intención, salen por sí solas, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo comenté, está socialmente aceptado, es algo con lo que creciste, entonces para ti es muy normal mencionarlo, cuando hoy en día sabemos que no es adecuado mencionarlo porque es un tipo de crítica o de discriminación o de ataque hacia los pacientes con obesidad. En el tema de lo que sería también el sesgo explícito es que todo el tiempo estemos hablando sobre el peso, entonces el exceso de peso, entonces por este peso que tú tienes estas enfermedades, entonces si tú disminuyeras el peso, entonces centralizarnos en el peso es un problema y es precisamente hacerlo explícito. También el sesgo explícito son avergonzar al paciente. ¿Y cómo lo avergonzamos? A veces en imágenes. Estas imágenes en donde dices, o sea, eres lo que comes, realmente no eres lo que comes. Entonces no puedo decir que una persona que tenga obesidad pues parece una hamburguesa, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que estamos manejando, o avergonzar al paciente es como siempre poner al paciente con obesidad como el que no puede hacer actividad física o como el que no puede cocinar saludable, cuando realmente no es así, o utilizar algún tipo de frase que sea denigrante para el paciente. Y bueno, también el sesgo explícito pues desafortunadamente es el bullying que se está viviendo en el área infantil, sobre todo en pacientes pediátricos que tienen este problema de la obesidad. Eso es el sesgo explícito. Ahora, ¿qué es el sesgo implícito? El sesgo implícito ya no es algo que convivas tan fácilmente o que se dé. El sesgo implícito es algo que está internalizado, es cognitivo, en el cual automáticamente tú piensas en paciente con obesidad, se te viene a la mente es pues su problema es fácil, ¿no? Tiene un exceso de peso, pues que baje de peso y se acabó, pero no lo dices, sino simplemente lo piensas. Entonces empiezas desde profesional de la salud a enfocar todas tus herramientas y todo el tratamiento, pues un plan de alimentación, entonces que disminuye de peso y entonces se acabó y no ves otros factores. Eso es el sesgo implícito, pensar que es un problema de salud, que es una condición, ni siquiera que lo veas como una enfermedad, y más grave que lo veas como una enfermedad, y considerar que sus únicos dos factores etiológicos es dieta y actividad física. Y también seguir considerando pues que todo el enfoque es un estilo de vida, cambias el estilo de vida y se acabó el problema, ¿no? Y esto de forma cognitiva te lleva a pensar que el paciente es responsable. O sea, automáticamente tú tienes al paciente con obesidad, te sale el de responsable, estas son las herramientas que tengo que ocupar porque en mi mente lo único que pasa es obesidad, dieta y ejercicio y peso. Entonces, el sesgo implícito es desde una perspectiva cognitiva. Al final lo vas a reflejar en una cuestión explícita, pero el implícito está dentro de una cuestión cognitiva. Y ahora tenemos el sesgo más grave, el sesgo internalizado. Es ahí el que muchas personas y pacientes tienen. Es cuando ya te crees lo que ha pasado en el sesgo explícito y en el sesgo implícito, ¿no? Como lo piensas, como lo dices, entonces, y todo el tiempo estás recibiendo todo este bombardeo, llega un momento en donde lo internalizas y tienes creencias propias negativas sobre la obesidad, es decir, tú empiezas a decir, no, pues el que yo tengo obesidad es un problema y es grave y es malo y es mi culpa y yo soy responsable y no tengo autocontrol y me merezco todo lo que me está pasando, es cuando tú te haces responsable por sí solo de la enfermedad y crees que es malo y que está en tus manos y que el que no lo puedas controlar es malo porque está en tus manos.
Entonces es cuando empiezas a tener precisamente todos estos pensamientos de peso y de enfermedad, empiezas a sentir gravemente ansiedad, que ya es terrible, estrés, culpa y vergüenza. Y es cuando empiezas ya con problemas psicológicos y te provoca un aislamiento social. Entonces el sesgo internalizado es cuando ya afectamos de una manera muy grave a las personas y no nada más a pacientes con obesidad. Esto también está en una gran cantidad de personas de la sociedad que ha llevado a que precisamente tengan terror o miedo al aumento de peso, a una imagen corporal que socialmente no está aceptada. Entonces de aquí nace también hasta cierto punto todos estos trastornos de conducta alimentaria que tenemos, no nada más obesidad, sino todos estos trastornos que al día de hoy también estamos padeciendo. Entonces, este sesgo de ponderación, que ya nos quedó claro que está conformado por el sesgo explícito, implícito e internalizado, nos lleva también a qué pasa en el área de la salud. En el área de la salud, pues en la atención primaria tenemos que estos sesgos están presentes. Y de forma explícita, ¿qué pasa? Pues precisamente como ya lo comentaba, de forma explícita y sin intención de dañarlo, sino porque así fuimos educados muchos profesionales de la salud, se empieza a comentar sobre que, pues entonces el paciente que tiene este problema y entonces pues fíjese que usted es responsable, ¿no? Y entonces fíjese que usted tiene el control y entonces es muy fácil trabajarlo. Eso es lo que se vive día a día en los pacientes con obesidad en las consultas a las que van, ¿no? Y las decisiones desde una perspectiva consciente es, pues entonces yo soy consciente que un plan de alimentación con reducción de calorías le va a funcionar y que haga un montón de actividad física le va a funcionar y entonces no me enfoco en otra cosa o simplemente tómese la pastilla y le va a funcionar y no vemos más allá. Ese es un poco el sesgo explícito. El sesgo implícito es esa comunicación no verbal donde a veces hacemos algún tipo de gesticulación mueca o algún tipo de distancia a lo mejor no adecuada, ponemos como una barrera con el paciente y el paciente lo siente, pero es de forma inconsciente. ¿Por qué? Porque pues tenemos este tipo de sesgos y tenemos decisiones no centradas hacia el paciente. ¿Y qué provocan todo esto? Como lo comentaba, los pacientes lo reportan, existe evidencia científica y entonces lo que mencionan es que pues los pacientes ya no quieren ir a la atención a la salud porque sienten la discriminación y no quieren ser discriminados más de lo que ya son y entonces no se adhieren a los tratamientos porque por la discriminación y porque el discurso de toda la vida que les han dicho vuelve a lo mismo, pues es dieta y actividad física, limítate las calorías, mátate de hambre y entonces vamos a solucionar el problema. Precisamente esto es el sesgo de ponderación que se está viviendo en los entornos a la salud. Y este sesgo este sesgo de ponderación nos lleva al estigma promulgado. ¿Qué es el estigma promulgado? Que los proveedores de la salud seguimos promulgando esto, ¿no? Y tenemos actitudes negativas. Es decir, no nada más nosotros, en muchos otros entornos, pero aquí estamos enfocados al área de los profesionales. Entonces, el impacto que vamos a tener en el paciente, nosotros, es decir, ya que estos sesgos están ahí y los estamos presentando constantemente al paciente, nos van a llevar a otros problemas, que son la amenaza de identidad, la amenaza de estereotipo y el estigma sentido. ¿Qué es la amenaza de identidad? Que entonces el paciente cuando llega a consulta dice, pues si el profesional de la salud, el médico, el nutriólogo, el psicólogo, quien me esté tratando, pues me sigue diciendo que mi identidad es que soy una persona con obesidad y soy una persona que no puedo, pues entonces me identifico ahí y nunca voy a poder. Y entonces yo puedo seguir haciendo tratamientos, yo puedo seguir haciendo mil cosas, pero no puedo. Entonces, pues ahí me voy a identificar toda la vida en el grupo de que no puedo. Y eso te lleva a la amenaza de estereotipo. Y en la amenaza de estereotipo es precisamente que te empiezas a creer todo este problema y entonces no nada más es de que no puedes, sino que realmente ya empiezas a tener problemas ya a nivel psicológico, precisamente de aislamiento, de que sabes que eres estereotipado y entonces pues ya no quieres buscar una convivencia y es cuando te alejas precisamente del área de la salud. Y el estigma sentido es cuando ya estás totalmente identificado y tienes una negación total a algún tipo de ayuda o de apoyo que se te pueda brindar. Y entonces esto ya es alarmante porque pues no se van a poder hacer los diagnósticos oportunos, dejen ustedes de la obesidad, sino de alguna otra complicación de salud que pueda comprometer la vida del paciente. Entonces esas son las etapas que se van desarrollando de este estigma de ponderación que se empieza a promulgar en los entornos a la salud. Entonces, para poner fin a esto, como nos hemos dado cuenta y hay evidencia que sustenta, tenemos diferentes instituciones a nivel internacional. Desafortunadamente México, ahí va, poco a poco ya se están haciendo más movimientos de esto, pero existen muchas asociaciones, existen muchas instituciones europeas, canadienses, en lo que sería Australia, en Estados Unidos, que están trabajando todo esto y que ya hicieron precisamente una declaración de un consenso en el cual dicen muchos de los entornos cómo se deben de
de trabajar, pero en el área de la salud condenan el tema de la estigmatización y dicen que hay que hacer prácticas seguras, que debes de tener tratamientos integrales, que las intervenciones tienen que ser accesibles, que te tienes un poco que poner en los pies del paciente, que tienes que dar modelos de tratamientos, modelos, no un tratamiento, un modelo de tratamiento que debe ser multidisciplinario y que tienes que tener la infraestructura para trabajar con el paciente. Estigmatizar también es que en nuestros consultorios no tengamos las herramientas para poder evaluar al paciente. Entonces nos piden que no podemos tener más silencio sutil ni que podemos hacer que esto no está pasando, o sea que es totalmente invisible el estigma. El estigma está presente en muchos entornos y en el entorno de la salud ahí está. Y entonces precisamente el consenso nos lleva en el área de la salud a enfocarlo de la siguiente manera. Primero, la obesidad es un problema que es una enfermedad y ese problema ha ocasionado más problemas como la estigmatización y que la estigmatización junto con todo este problema de la obesidad es global y omnipresente, que nos genera actitudes ante los profesionales de la salud negativas. Sí hay actitudes negativas de los profesionales de la salud y no podemos seguir teniendo actitudes negativas hacia los pacientes, que tenemos que modificar los entornos, que si vas a trabajar con pacientes que viven con obesidad, tienes las sillas, tienes las básculas, tienes todas las herramientas, el material adecuado, hasta lo que sería el baumanómetro adecuado para un paciente con obesidad, que empoderemos al paciente, que hay que hacer frente y hay que hablar de la estigmatización y de lo que ha vivido a lo largo de su vida mientras ha construido la obesidad y qué es lo que ha pasado en todos los diferentes entornos en los que se ha desarrollado. Que utilicemos un lenguaje centrado en la persona, que no estigmaticemos a la persona a través de los términos que utilicemos. Y todo esto nos va a dar un cambio de perspectiva y de narrativa que necesitamos para combatir el problema de la obesidad. Así que con esto termino nuestro webinar 3, así que te invito al próximo sábado a revisar en el canal de YouTube nuestros videos de la sesión 2, en el cual vamos a hablar sobre el lenguaje en los pacientes con obesidad. Recordemos que los videos van a estar disponibles a partir de las 10 de la mañana, así que te invito a darle también like a este video, a suscribirte al canal y si tienes cualquier duda o pregunta te dejo en la descripción la liga del acceso para la plataforma de Sin Estigma de la Obesidad. También recuerda que es muy importante meterte a la liga de la plataforma porque tienes que hacer la evaluación constante. Cuando terminamos cada una de las sesiones se va a realizar una evaluación para estar viendo qué tanto vamos avanzando en los conocimientos y hagamos un poco de autorreflexión de lo que hemos aprendido. Recordemos que para que nosotros podamos obtener nuestra constancia al final de este programa, pues necesitamos haber respondido todos los cuestionarios primarios, los cuestionarios secundarios y también tenemos que haber respondido nuestras evaluaciones constantes. Así que cualquier duda o pregunta, déjame un comentario.